Muy buenas tardes. En este momento vamos a hablar de incidir en experiencias auténticas de aprendizaje. Este es el capítulo 9 de la cartilla de los 15 pasos. Este capítulo fue escrito por María Carmenza Grisales Grisales. Ella es docente investigadora del Instituto Pedagógico de la Universidad de Manizales. Es magíster en educación, especialista en neuropsicología y licenciada en educación especial. Compañeros, este trabajo es hecho con mucho cariño desde la zona Alto Occidente, que está conformada por Río Sucio, Marmato, La Merced, Filadelfia y Supía. Vamos a continuar entonces con las palabras claves, que más que palabras son frases que las trabajamos hace poco en el juego del ahorcado y son las siguientes. Reconocer el protagonismo del estudiante. Un maestro abierto, dinámico y flexible. Enseñanzas sin ataduras homogeneizadoras y necesidades educativas, aptitudes e intereses del alumno. Consideramos entonces que estas son el centro, el resumen, digámoslo así, de todo este capítulo. Lo vamos a encontrar a través del mismo de manera literal y algunas veces metafórico. Comenzamos entonces el capítulo con una frase de la doctora Carmenza. Dice: en las relaciones de alteridad, maestros y estudiantes se reconocen mutuamente desde sus posibilidades y trayectorias. Vamos a encontrar en el capítulo que nos habla que a veces se hace un intercambio de roles. No siempre el maestro está arriba y el alumno abajo. La idea es que se compartan esos roles y que los maestros también se dejen sorprender con los conocimientos de los estudiantes. La educación que se moviliza para actuar en y para la diversidad requiere de un maestro que acoja lo plural y lo heterogéneo. En su praxis, reconozca el papel del estudiante como sujeto de conocimiento y considere su capacidad de proponer y crear opciones de aprendizaje basados en su experiencia. Es un maestro que debe estar ocupado no con la materia de estudio en sí misma, sino en su interacción con las necesidades y capacidades presentes del alumno. El maestro, más que un transmisor de información, recrea los procesos de enseñanza y aprendizaje intencionalmente considerados para que todos los estudiantes aprendan y piensen por sí mismos. El buen profesor es el que consigue, mientras habla, traer al alumno hasta la intimidad del movimiento de su pensamiento. De esta manera, su aula es un desafío y no una canción de cuna. Sus alumnos se cansan, pero no se duermen. Se cansan porque acompañan las idas y venidas de su pensamiento. Descubren sus pausas, sus dudas y sus incertidumbres. Es un proceso reflexivo donde el maestro pone a pensar al alumno sobre el conocimiento que está adquiriendo. Se trata de un llamado para que el maestro se ponga frente a la realidad educativa. Aulas heterogéneas que reclaman de un maestro abierto, dinámico y flexible. Este capítulo pretende hacer un llamado para que el maestro se ponga frente a la realidad educativa. Aulas heterogéneas que reclaman de un maestro abierto, dinámico y flexible. Abierto a promover diversidad de experiencias y de intercambio de saberes como valor y potencial de la vida escolar. Dinámico al generar espacios que vayan más allá del ámbito escolar. Y flexible para acoger el contexto social, los intereses y las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. Este capítulo pretende hacer un llamado. Recordemos entonces, un docente que practica la enseñanza sin ataduras homogeneizadoras
Renuncia a la rigidez en la forma de enseñar con criterios precisos y orientaciones restringidas. Rehúsa al conocimiento que se devela como único. Desaprueba el aprender como un asunto de regularidades. Evita enseñar en espacios controlados en los que exista poca o ninguna oportunidad para que el estudiante participe. Rechace el rol de planificador de clases sin contexto, el cual verifica que las experiencias educativas tengan efecto acumulativo en los estudiantes. Descienda del pedestal de superioridad intelectual al decidir qué se enseña, cómo se aprende, acerca de qué aprender. Desista del modelo pedagógico lineal en el cual las evidencias de aprendizaje se utilizan para predecir el rendimiento del estudiante. Abandone acciones de aula que silencian la voz y monopolizan la palabra. Decline a concebir el papel del estudiante como un simple receptor de información y desapruebe clasificar y seleccionar a los estudiantes según categorías binarias como buenos, malos, normal, anormal, lentos, rápidos, fuertes, débiles o incapaces. Por el contrario, este maestro buscará alternativas pedagógicas centradas en las capacidades y habilidades de los estudiantes. La profesora Carmenza entonces nos propone, para potenciar la diversidad, algunas ideas para el cambio, que veremos a continuación. La idea es que sean algunas alternativas que le permitan al maestro superar las barreras que por mucho tiempo se han establecido. Un maestro sensible es aquel que va más allá de lo que está acostumbrado a ver. Practica la escucha activa, se conecta con sus estudiantes e identifica sus necesidades, sus motivaciones y sus intereses. Un maestro intuitivo es aquel que practica la observación, sabe escuchar para ampliar las perspectivas de los estudiantes. Comprende que diversas formas de aprendizaje que se encuentran en el aula requieren acciones adecuadas a las distintas capacidades. Un maestro con amplitud de percepción es aquel que convoca a la apertura, a la creatividad, a la capacidad de pensar e imaginar y de hacer modificaciones a las metodologías de enseñanza. Planifica su práctica pedagógica teniendo en cuenta variedad de materiales, actividades y enfoques como respuesta a las características de sus estudiantes. Un maestro que sabe observar ve a los estudiantes en contextos significativos y realiza actividades que tengan verdaderas conexiones con su vida. Se centra para aprender en el entorno de los estudiantes, en su medio para que sea un aprendizaje más significativo. Un maestro debe dominar formalmente el lenguaje, debe leer, escribir, hablar y escuchar. Debe saber preguntar, sabe cómo cuestionar a sus estudiantes. Pregunta sobre sus motivaciones, sobre sus actitudes, aptitudes, sobre sus ritmos y estilos para identificar sus talentos y crear entornos de aprendizaje que aseguren la expresión de sus capacidades. Un maestro que piensa críticamente es aquel que reconoce que en el aula no solo hacen presencia el maestro y los estudiantes, sino también las familias, amigos y la comunidad en general. Un maestro que piensa lógicamente construye saber pedagógico al realizar un análisis crítico y teórico de su actividad docente. Y un maestro que piensa reflexivamente promueve con sus acciones un cambio educativo y social pensado para estudiantes con distintos grados de habilidad, capacidad y estilos. Las aulas heterogéneas son la norma y en las clases promueven la igualdad de oportunidades para el aprendizaje. Un maestro que piensa de manera autónoma asume una independencia intelectual, tiene una postura crítica
iniciativa y autonomía para modificar el contexto de actuación e incorporar nuevas formas de hacer pedagogía en el aula. Es decir, tiene en cuenta las necesidades de sus alumnos. Un maestro que flexibiliza el pensamiento está preocupado porque todos los que asisten a la escuela y al aula puedan acceder en igualdad de condiciones, que no haya ningún requisito de selección, identifica las metodologías que se ajusten, bueno, volvemos a repetirlo, a las necesidades, a la diversidad de los estudiantes y hace los cambios pertinentes. Un maestro que genera ideas plantea experiencias de aprendizaje que activen capacidades e inicien su desarrollo. Conecta con la realidad para posibilitar la permanencia de lo aprendido, es decir, un aprendizaje significativo. Un maestro que problematiza hace conexiones con el mundo real, proporciona experiencias afectivas y pedagógicas en contextos de aprendizaje enriquecidos en los que los estudiantes realmente encuentran el sentido y el significado de aquello que aprenden. Un maestro diseña procedimientos e instrumentos para buscar, recuperar y o generar información. Es un maestro que comprende que evaluar toma en consideración las diferencias individuales, sociales y culturales existentes en sus estudiantes. La hace en provecho del mismo y proporciona una retroalimentación que sea útil de forma inmediata. Es un maestro que favorece el trabajo en grupo. Entiende que la enseñanza es un asunto de vínculo, disposición para la conversación y la escucha. Sabe que los estudiantes aprenden mejor cuando trabajan con otros y por lo general siempre estamos diciendo separaditos, calladitos, solitos. Aquí nos están hablando de todo lo contrario. Un maestro que comunica es el que promueve la construcción conjunta de saberes e invita al diálogo entre maestros y comunidad. Para terminar entonces, es un maestro que autocuestiona la pertinencia de las actividades pedagógicas. Él hace un análisis muy juicioso, es introspectivo, revisa muy bien lo que ha vivido en su aula para que realmente sea provechoso y responda a las necesidades, características, cultura, todo lo que tiene en cuenta de sus alumnos. El impacto y la trascendencia de esta reflexión pasa en buena parte por sucesivas reformulaciones que el maestro hace sobre su práctica pedagógica. A partir de reconstruir y transformar su propia acción, se fijan nuevas metas para el aprendizaje y desarrolla estrategias docentes fundamentadas en lo más importante, las potencialidades de los estudiantes.